Padre, pues continuamos con la narración y después con una pregunta que se me hace por ahí muy interesante. Muy bien. Bueno, entonces estamos en que Francisco, en la narración, ¿verdad? Francisco ha pedido, Francisco está contemplando y viendo. El santo de Dios viste los ornamentos de diácono, de ahí suponemos que Francisco sí que se ordenó diácono, no sacerdote sino diácono, que es esta la narración que nos dice. Pues lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste y tanto al hablar del nacimiento del Rey, como de la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel. Muchas veces al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice al niño de Belén, y pronunciando Belén como oveja que bala. Su boca se llena de voz, más aún de tierna afección. Cuando le llamaba niño de Belén o Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras. Si escuchamos esta narración, nuestra imaginación puede caminar hacia qué estaba Francisco representando y qué habría en la cara de Francisco, qué expresión habría en la cara de Francisco al pronunciar el nombre de Jesús. O sea, ¿qué estaría experimentando? Vuelvo a lo mismo, Francisco estaba experimentando la encarnación de Jesús en la humanidad, la encarnación de Jesús en medio del pueblo, la encarnación de Jesús en medio del mundo y la encarnación de Jesús en medio de cada ser humano. Esto, por supuesto, que es de valorar y es una belleza y es la enseñanza de Francisco ante el nacimiento de Jesús. De la pregunta que me había surgido, hay que tomar en consideración que gracias a esta forma de canto, de expresión libre, Francisco causa en todos los que estaban con él un fenómeno que en el siglo XXI le llamamos sintonía de la comunicación. ¿Cómo es que razona Francisco, un hombre de la Edad Media, algo tan increíble como un concepto que es la sintonía, para dar a entenderle a todos y cada uno de los que estaban ahí de una manera libre esta alabanza y este valor tan grande que tiene el momento del nacimiento? Porque finalmente lo logra. Y la pregunta es, oye, ¿pero cómo lo hace? ¿Cómo puede razonar un hombre de la Edad Media algo así? Yo creo que Francisco logra sintonizar, como tú lo has dicho, sintoniza la experiencia de Dios, sintoniza la creación, sintoniza a los hombres y mujeres de la comarca. ¿Qué es lo más increíble? Todos los que están ahí tienen que estar y sintoniza a sus hermanos que también estarían. ¿Qué capacidad habría en Francisco para descubrir y luego sintonizar como, todo esto, ¿verdad? Su experiencia, la gente, el misterio, el momento, la transmisión de ese momento y de esa experiencia. Yo creo que Francisco era un hombre completo. Era un hombre inteligente, porque sí que lo era. Sí, intelectualmente era inteligente. Una capacidad increíble para descubrir lo que muchos no descubrían en los acontecimientos. O sea, Francisco era chico listo, ¿verdad? Y muy, muy listo. Francisco no se quedaba con lo externo. Francisco iba siempre a descubrir lo interno y lo más allá que veían los propios ojos. Francisco, yo creo que logra sintonizar todo esto porque Francisco logra hacer un camino de Dios y un camino de seguimiento. Un camino de Dios que no lo encierra, un camino de Dios que no lo acartona, un camino de Dios que no lo mutila, ni en su forma de pensar, ni en su forma de expresar, ni en su ser humano. Es decir, Francisco logra ser un hombre libre, un hombre abierto,
un hombre creativo, un hombre artista. Yo digo gracias a ese camino que va haciendo de experiencia con Dios. Francisco, ¿sabes desde dónde lo hace? Desde la simplicidad y la sencillez. Sí. O sea, Francisco no utiliza grandes palabras. ¿No? Francisco no utiliza grandes sermones. Francisco no utiliza grandes, qué sé yo, enciclopedias, ¿verdad? Que ya las habría en su tiempo. Francisco utiliza el Evangelio, descubre la belleza del Evangelio y con la simplicidad logra transmitir, que es lo que ha hecho Francisco, que ha hecho con la Navidad, lograr transmitir la belleza desde la simplicidad y desde la sencillez. Y eso es lo que Francisco, creo que desde ahí es donde Francisco logra sintonizar todo. Francisco descubre entonces que la palabra pues de Dios, que Jesús mismo se puede, bueno, si se pudiese resumir en sencillez y libertad. Esa es la Navidad para Francisco. ¿Te acuerdas que al inicio de la narración que yo les leía, decía que lo que le inspira a Francisco hacer la representación del pesebre era contemplar la humildad y la pobreza con la cual se encarna Jesús? Porque Jesús nace en una simplicidad y en una sencillez, que era lo que decía hace un momento, que hay imágenes que no me gustan mucho del nacimiento porque, bueno, son imágenes de su época y de su tiempo, pinturas de su época y de su tiempo. Yo prefiero las imágenes que presentan a María y a José en simplicidad y sencillez como tuvieron que haber sido. O sea, José y María no usaban ropajes de reyes o de príncipes, era la gente del pueblo. Y estaban en la gente sencilla. Escenografías increíbles, ¿no? Y era la gente desde la sencillez y desde la simplicidad. Cuando Jesús nace en el pesebre, o sea, nace en un pesebre, sin grandes murallas, ni tendrían, sin grandes columnas, tampoco las tendrían, en un pesebre, en lo más simple y en lo más sencillo, es decir, en la humildad. Y Francisco logra descubrir eso. Francisco es un hombre sencillo y es un hombre simple. Cuando digo simple no quiero decir que no tuviera la sensibilidad de la belleza y del arte que decíamos, ¿verdad? Porque Francisco es artista. Pero Francisco logra desde esa sencillez rescatar claro, el misterio del nacimiento en el pesebre. Y entonces lo logra rescatar representándolo como él pensó y creyó que era, y como creo yo que tuvo que haber sido también. Sí, mucho más acercado a la realidad. Mucho más acercado a la realidad. Sí, totalmente. Bueno, Francisco logra descubrir esto por este camino y es el hombre que logra, como tú lo has dicho, sintonizar. O sea, sintoniza todo esto. Yo creo que gracias a que Francisco es un hombre simple y sencillo, que Francisco se empapa de la simplicidad y de la sencillez, que eso es lo que para su época tú decías que un poco revolucionado Francisco. Ahora, pues sí, porque desde ahí logra plasmar. Entonces Francisco no busca los grandes escenarios, no busca qué sé yo, los grandes acontecimientos. Francisco va a lo simple y sencillo y logra descubrir en eso la presencia de Dios. Cuando tú ves Greccio, tú ves unas columnas nada más, unas columnas como de piedra. Luego, bueno, ahí el camino, llegas a la cueva, porque está la cueva. O sea, tú ves hacia arriba y descubres de verdad que solo un hombre simple y sencillo pudo haber descubierto esa belleza natural. Luego tú subes a Greccio y ves hacia abajo y está el pueblo y está la comarca, que en el tiempo de Francisco, o sea, solamente un hombre simple y sencillo pudo haber descubierto la belleza natural de ese lugar. Ahora viene la pregunta que es muy lógica. Ok, Francisco descubre esto en el entorno, pero también Francisco tiene que descubrirlo en todos los seres humanos y los hermanos que van a estar ahí. Uh-huh. Eso ya es todavía más complicado, pero bastante más complicado. Ya estamos hablando de un grupo heterogéneo de seres humanos a los que voy a sintonizar para darles un mensaje trascendente del Evangelio, que es el nacimiento. O sea, ¿cómo logra
entender este concepto tan complejo. Y lo entiende y lo hace sencillo. Eso es increíble, ¿no? ¿Sabes dónde lo entiende? En lo que está contemplando. O sea, si el Hijo de Dios, siendo lo que es el Hijo de Dios, nace en esta simplicidad y en esta humildad, es donde Francisco logra descubrir en cada ser humano la presencia de Dios y el reflejo de Dios, el reflejo de Jesús. O sea, es la simplicidad y la belleza con la cual nace Jesús lo que le lleva a Francisco a descubrir la belleza en el ser humano. Y entonces ahí, lo que tú decías, Navidad es tiempo de hermandad. ¿De hermandad por qué? Pues porque tenemos que descubrir en el otro la presencia de Dios, la belleza, la sencillez, porque Dios se hace carne y se hace uno de nosotros. Y se hizo uno de nosotros desde esta humildad que la narración que les hice nos va diciendo. ¿Ves? Porque Navidad es un tiempo de hermandad, de fraternidad, de comunión, de perdón también, porque yo creo que también es de perdón. ¿De acuerdo? De reconocer en el otro la belleza que tiene, porque ha sido puesta por parte de Dios cuando su Hijo nace en la carne humana. Bueno, yo creo que si descubriéramos esta belleza, seríamos capaces de ser más sensibles y de perdonar y la Navidad entonces sí se convierte en un periodo en el que tendría que transformarnos, tendría que renovar en nosotros lo que a lo mejor se ha ido acumulando y que nos aleja de los demás y nos aleja de mí mismo. Es decir, la Navidad tendría que ser para nosotros el tiempo placentero donde exultáramos con gozo, como en su momento dice, la selva y las rocas lo hicieron con himnos de júbilo. No porque nos den muchos regalos, o no porque recibamos muchas felicitaciones, o recibamos muchos abrazos, sino porque recibimos al Hijo de Dios. Ahora, padre, obviamente tiene razón, pero para sintonizar a seres humanos heterogéneos, aún en su época, con toda seguridad, a este concepto, con toda seguridad, Francisco tenía sensibilidad y otra cosita, ¿no? Amor por la humanidad. Y una tolerancia fuera de lo común. El amor a Dios te hace tener el amor a los demás, y lo que dices, la tolerancia, la paciencia, sintonizar con los demás. Francisco no tuvo miedo de descubrir en el nacimiento de Jesús, no tuvo miedo de descubrir en el nacimiento de Jesús la belleza del ser humano. Regresamos en un minuto, padre, y lo platicamos. Bueno.